Y vamos a leer del verso 18 al verso 31. Amén. Dice la palabra del Señor. Así fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuran tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y le echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés. E hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Bueno, vamos a proseguir con esta serie de libro de Éxodo, donde habla sobre un pueblo infiel y un Dios fiel. Qué contraste, ¿verdad? Qué contraste nosotros vemos aquí en el libro de Éxodo, donde vemos a un pueblo que ha recibido mucha misericordia, han visto a un Dios fiel, pero en el transcurso de las exposiciones que vamos a ir dando, vamos a ir viendo como siempre el pueblo de Israel, hermano, batalló con su carne, batalló bastante con servir al Señor. Nuestra exposición, lo acabamos de leer, estará del verso 18 al verso 31. Y como dice su Biblia arriba en el título, Moisés vuelve a Egipto. Después de muchos años vuelve a Egipto. Amén. El tema de la semana pasada, hermano, fue el tema donde hablamos sobre las excusas que puso Moisés. Básicamente pone 5 excusas, donde la última excusa, él culmina, o el texto culmina diciendo que pues realmente él no quería ir, él quería que mandaran a otro. Y estuvimos hablando que en ese diálogo que tiene Dios con Moisés, en la zarza que comenzó en todo el capítulo 3, vimos ese tema donde pusimos el llamado de Moisés. En ese diálogo que Dios tiene con Moisés, Moisés pone, hermano, 5 excusas. 5 excusas. Y esas 5 excusas las vimos desde el verso 11 hasta el verso 22 del capítulo 3 y desde el verso 1 hasta el verso 17 del capítulo 4. Está poniendo excusas y hemos hablado que puede ser, hermano, que en cierto momento de nuestra vida nosotros caigamos también en ciertas excusas como para hacer lo que el Señor nos ha mandado, o servir al Señor. ¿Qué hemos visto en estos últimos 2 temas? Dios llama a Moisés en la zarza, y ese es el tema, y el otro tema, Moisés pone excusas. Ahora, ¿qué vamos a ver en estos textos del verso 18 al verso 31 del capítulo 4?
Vemos que Moisés, hermano, pone manos a la obra. Pone manos a la obra. Vemos que Moisés, antes de volver a Egipto, antes de llevar a cabo una tarea muy ardua, como es la obra del Señor, pone sus asuntos en orden y habla con su suegro y toma a su esposa y a sus hijos y van hacia Egipto, imparten una salida hacia Egipto. Moisés, después de hablar con el Señor, bueno, pone manos a la obra. Porque tiene que haber un tiempo donde uno diga ya, se tienen que acabar ya las excusas. Yo tengo que hacer algo ya. Yo tengo que poner ya manos a la obra. Y quizá, hermano, en el transcurso del sermón, no es un sermón muy largo, ¿verdad? Pero en el transcurso del sermón vamos a ir sacando algunas aplicaciones que a nosotros nos pueden seguramente ayudar. Amén. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahorita? En el verso 17 del capítulo 4, si usted lo tiene, dice: tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Amén. El versículo 18 comienza diciendo: y así fue Moisés. Mire cómo comienza este versículo. Y así fue Moisés. Ahora, cuando yo leía esta parte del texto, hermano, me llevaba a meditar a toda aquella hermosa y larga conversación que Dios tuvo con Moisés. Meditaba que después de esa conversación Moisés comienza a decirle o hacer lo que el Señor le está pidiendo. Porque entendemos, hermano, que el Señor habla a tu corazón, habla a través de los sermones, a través de la palabra, y está martillando tu corazón de que tenemos que poner ya, no mañana, sino ya manos a la obra. Es decir, después de que Moisés en esa conversación tiene con Dios, lo primero que vemos es que Moisés aquí ya no tiene argumentos. Se le acabaron los argumentos. Ya no tiene argumentos. Moisés ya no tiene excusas, ya se le acabaron las excusas. Ya no tiene pretextos, se le acabaron los pretextos. Y él entiende una cosa, hermano, que nosotros debemos de entender, que yo debo de entender, que usted debe de entender, que el llamado no lo vamos a poder evadir. No lo vamos a poder evadir. Es decir, dentro de ese llamado que el Señor nos hace y de las responsabilidades como cristianos que tenemos hacia Dios y lo que tiene que ver con su obra, usted puede poner, hermano, argumentos, puede poner excusas. Yo puedo poner argumentos, yo puedo poner excusas, yo puedo poner pretextos, pero va a llegar el momento en que no vamos a poder evadir. No vamos a poder evadir el llamado que el Señor está haciendo. Y es lo mismo que está pasando con Moisés. Moisés quiso poner argumentos, quiso poner excusas, quiso poner pretextos, pero él llegó a entender, hermano, ya aquí en el verso 18, cuando dice, así se fue Moisés, entendió que el llamado él ya no lo pudo evadir. No lo pudo evadir. Moisés ya entendió que no puede evadir el llamado, y entendemos que hay cosas, hermanos, que no podemos evadir, y ¿sabe qué? Es mejor enfrentarlas a la manera de Dios. Es mejor. ¿Qué nos enseña esto? Que mire, hermano, que para que los tiempos... Yo cuando estaba leyendo eso me llevaba mucho a pensar, y es lo que he estado meditando en estos días, que para los tiempos que ya estamos viviendo, son tiempos finales, tiempos difíciles. Las señales cada día se ven más. Yo creo que ninguno de nosotros nos imaginamos en algún día pasar por una pandemia, ver lo que estamos viendo a través de las noticias, cómo el amor de muchos se ha enfriado, las cosas que están sucediendo. Para los tiempos que estamos viviendo, amado hermano, ya no estamos, ¿sabe qué?
Ya no estamos para excusas y para evadir el llamado que el Señor está haciendo. Evadir el llamado, hermano, es algo muy necio ya. Es algo muy necio. Porque pregunta, ¿quién ha evadido el llamado de Dios y le ha ido bien en la Biblia? Jonás, usted sabe lo que pasó con Jonás. Una tormenta y después dentro de un gran pez. Elías quiso evadir el llamado, no pudo. No lo pudo hacer. Pedro quiso evadir el llamado negando al Señor Jesús y sabe que, hermano, le costó lágrimas. Fue restaurado, pero le costó lágrimas. Jeremías quiso evadir el llamado por lo duro que era predicar en ese contexto. El pueblo estaba en mucha rebeldía, pero no pudo evadir el llamado. El mismo Moisés quiso evadir el llamado y no pudo evadir el llamado. ¿Por qué? Porque no hay excusas con Dios. Y es mejor llegar a comprender que no lo vas a poder evadir. No lo vas a poder evadir. Ahora, dentro de la teología cristiana encontramos 3 tipos de llamados. Y en estos 3 tipos de llamados no lo vas a poder evadir. Ni yo lo voy a poder evadir. ¿Por qué? Porque tiene que ver el uno con el otro. Y el primer llamado que encontramos en la palabra del Señor, o lo que los teólogos interpretan, es el llamado a la salvación, que tiene que ver con la regeneración. Es decir, ya recibiste la salvación, gloria a Dios. Ahora, después de que recibiste la salvación, ¿qué pasa? Nuestra vida, hermano, no puede ser la misma. No puede ser la misma. Es decir, una vez que el Señor nos dio la salvación por medio del Evangelio, abre nuestro corazón y nos da convencimiento de pecado. Nos duele el pecado y nuestra conciencia es despertada y sabemos y estamos conscientes que si no atendemos a la salvación, hay una condenación esperando. Eso, hermano, no lo podemos nosotros evadir. Dígame si no. Amén. El segundo llamado que estos teólogos interpretan, que después de la salvación, es el llamado a crecer. A crecer, es decir, no solamente ya recibiste la salvación, no solamente ya recibí la salvación, sino que ahora sabemos que tenemos que crecer. Crecer en doctrina y en conducta. Ya recibiste la salvación, ahora el llamado es a crecer. El apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 5 dice, vosotros, miren, está hablando la iglesia, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, el dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Esto es crecer, 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 crecer. Amén. Ya recibiste la salvación, ahora ¿qué tenemos que hacer? Que crecer. Crecer. Ahora, no solamente recibir la salvación, no solamente es crecer en santidad, en conducta, en conocimiento bíblico, sino que el Señor nos hace un llamado a servirle. Servirle. Amén. Entonces es llamado a la salvación, llamado a crecer y llamado a servir. No solamente es venir, saber que el Señor ya nos dio el nuevo nacimiento, sino ahora tengo que crecer. Tengo que crecer. Tengo que conocer de la palabra del Señor, tengo que recibir la palabra del Señor para que yo pueda crecer y después, ¿qué? Servir. Ahora, si vamos a servir, tenemos que servir bien también, conforme a los parámetros bíblicos. Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, si abres la puerta, si barres, si limpias, si das una visitación, si das un alimento, si canto, si predico, si ofrendo, si camino la milla, todo lo que hagáis, dice,
hacedlo de corazón como para el Señor, no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué dice el texto en Éxodo en Éxodo capítulo 4, verso 18? Dice, así fue Moisés. ¿Qué está haciendo ahí Moisés? Hermano, ya dejó las excusas. Ya fue confrontado, ya dejó las excusas. Ya se dispuso ante la gran tarea que iba a enfrentar. Iba a enfrentar grandes obstáculos. ¿Qué más vemos en este texto? Vemos que Moisés arregló sus asuntos y no dejó, hermano, nada tirado. Mire lo que dice, así fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo, mire cómo le está diciendo, voy a hablar con él. Es decir, que vemos aquí, repito, ordenó sus asuntos. No es de que ya me voy y ni siquiera le aviso al suegro. No es de que ya me voy, como decimos en México, me voy a la brava, ni siquiera le aviso. No sé si a veces en el trabajo así pasa. Vámonos ya, la brava, vámonos. ¿Qué hizo Moisés? Arregló sus asuntos. No quería que quedara nada pendiente. ¿Qué más vemos en este texto? Dice ahí, iré ahora. No en un mes. No lo voy a seguir pensando. No esperaré una señal, no. Iré ahora. Y mira, hermano, eso es una muy buena decisión cuando se presentan obstáculos y usted quiere venir al culto, usted quiere venir a la iglesia. Porque cuando quiere venir a la iglesia se presentan muchos obstáculos. Y sería bueno decir que yo diga o que usted diga, iré ahora. ¿Qué más vemos aquí? Entonces vemos que Moisés, hermano, expuso todos sus temores, expuso todas sus dudas, expuso todas sus excusas. Y una vez que Dios fue quitando, hermano. Dios fue quitando todos los temores, todas las excusas, arregló sus asuntos y puso manos a la obra. Los tiempos que vivimos son tiempos bien difíciles. Bien difíciles. Y si no ponemos manos a la obra en nuestra vida espiritual, hermano, ni cuenta nos vamos a dar cuando la iglesia se vaya con el Señor. ¿Qué le dijo a su suegro? Vete en paz. Amén, dice el verso 18. Así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. ¿Qué más vemos aquí, hermanos? Vemos que Moisés, al ser impactado con ese acontecimiento en la zarza, su vida no fue la misma. Ya no fue la misma. ¿Por qué? Porque supo que Dios lo estaba llamando. O atiendo el llamado o atiendo el llamado. A Moisés se le abrieron los ojos espirituales. Su conciencia fue despertada. Supo quién es Dios. Supo qué Dios quiere. Supo el plan de Dios. Y puede haber, estoy diciendo que puede haber cristianos que han tenido la experiencia del nuevo nacimiento y la vida de estos cristianos es como si no hubiera pasado nada. Puede haber. ¿Qué pasó con Moisés, hermano? Su conciencia fue despertada, entendió, supo quién es Dios, supo que Dios quiere, supo el plan de Dios. Y ¿sabe qué, hermano? Su vida no fue la misma ya. Porque ya no puede ser la misma nuestra vida después de haber conocido a Cristo. Y repito, puede haber cristianos, que han tenido la experiencia del nuevo nacimiento en sus vidas. Y la vida de estos cristianos es como si no hubiera pasado nada.
no se dan la tarea de buscar a Dios. Sus preocupaciones son las mismas cada semana. Se levantan en la mañana, se lavan la cara, se van al trabajo, vuelven a la casa, duermen, se levantan en la mañana, se lavan la cara, van al trabajo, vuelven, descansan, duermen, se levantan en la mañana, se lavan la cara, van al trabajo, vuelven, descansan, se levantan en la mañana, se lavan la cara. La vida del cristiano no es solo eso. Es hacer algo por lo que verdaderamente vale la pena lo espiritual. Es hacer algo por lo que vale la pena lo espiritual. Yo sé que se tiene que levantar en la mañana, yo sé que se tiene que lavar la cara, yo sé que tiene que ir al trabajo, yo sé que tiene que volver y descansar, pero para el cristiano hay más que eso, más que eso. Es tomar una decisión. ¿Qué hizo Moisés? Iré ahora. Sabía la batalla, sabía que se iba a enfrentar. Una dura batalla. Hermanos, servir al Señor nos vamos a enfrentar con duras batallas. Obstáculos, nuestra propia carne, el mundo, la corriente del mundo. Amén. Entonces dice el verso 18, Moisés ya convencido. Ya Dios derribó todas las excusas. Todas las excusas ya Dios derribó en la vida de Moisés. Y ya se convenció. Fue impactado por ese acontecimiento y su vida ya no fue la misma. Dice, así fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Ahora que vamos a ver del verso 19 hasta el verso 23. El Señor le vuelve a afirmar lo que le había dicho en la zarza. Es decir, otra vez el martillo de la palabra le está dando el Señor. Otra vez le vuelve a confirmar a Moisés lo que tiene que hacer. Otra vez el Señor le vuelve a decir. Y yo no sé, hermanos, si nos sucede lo mismo a nosotros, que Dios vuelve a recordarnos el llamado una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, sermón tras sermón. Nos vuelve a decir lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que dejar. ¿Por qué? Porque es lo que le va a recordar aquí, es lo que le va a decir a Moisés. Recuerda, aquí ya salió de la zarza, ya salió de esa visión. Dice el verso 19. Dijo también Jehová a Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban, ¿qué? Tu muerte. Es decir, ¿qué vemos aquí? Según por la estructura del texto, hermano, parece ser que Moisés aún todavía como que tenía un temor de ir. Pero ¿qué le dice el Señor? Vuélvete, porque han muerto todos los que procuran tu muerte. Repito, por la estructura del texto parece ser que Moisés todavía como que tenía un temor. Y muchas veces, hermano, dejamos de hacer muchas cosas precisamente por eso. Por temor. Por miedo. Muchas cosas que son correctas, las dejamos de hacer muchas veces por eso, por temor. Muchas veces no queremos arreglar un asunto por temor. Muchas veces tenemos algo pendiente y no lo quiero resolver precisamente por eso, por temor. ¿Qué está haciendo aquí el Señor en el verso 19? Dándole consuelo. Le está dando consuelo. Dice, dijo también Jehová, verso 19, Moisés en Madián, ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Verso 20, entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos
y los puso sobre su asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Ya Moisés, hermano, ya pienso que ya sin temor, ya sabía que habían muerto todos aquellos que procuraban su muerte. Moisés hace lo que todo varón de un hogar tiene que hacer. Tomó a su mujer y tomó a sus hijos. Tomó a su esposa y a sus hijos. Claramente, hermano, en el texto vemos aquí que el varón es el que tiene que ir por delante siempre en las cosas de Dios. El varón. Hermanos, wake up. Si alguien le va a pedir Dios cuentas, su familia es el varón. Cuando Adán pecó y su mujer fueron primero, ¿con quién? Con el varón. ¿Qué nos enseña esto? Que el varón tiene que ir por delante. Tiene que ir en las cosas del Señor. Amén. Es la decisión que tiene que tomar el varón. ¿Sabes qué? Voy a servir al Señor. Y me tiene que sujetar. Vamos a servir al Señor. Ahora, no solamente aquí dice que Moisés tomó a su esposa, sino a sus hijos. El cabeza de hogar, hermano, va por delante. Verso 21. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Varias cosas le dice aquí el Señor. Número uno, ya Moisés convencido, hermano, le dice: mira que hagas. Es decir, no se te olvide, asegúrate de seguir mis instrucciones. No lo hagas a tu manera. No lo hagas a tu manera. Está diciendo el Señor a Moisés. Ya le había dado todas las instrucciones. Y hay una forma, hermano, cómo llevar la familia, cómo llevar la iglesia, y precisamente las tenemos aquí, en la Biblia. ¿Qué le dijo? Mira que hagas. Pon atención. Que no se te olvide. Asegúrate de seguir mis instrucciones. No lo hagas a tu manera. Dice: pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y estos textos son un poquito difíciles de interpretar, Sin embargo, cuando dice aquí: pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo, hay dos posturas o dos interpretaciones por qué el Señor está diciendo que Él va a endurecer el corazón de Faraón. La primera interpretación es de que Dios quería que su pueblo de verdad mirara que Él es poderoso y confiaran en Él. Porque a veces, hermano, el Señor nos muestra sus maravillas, se glorifica en ciertas necesidades y después, yo no sé si a usted le ha pasado, que de repente cae en duda. Y ya Dios hizo una maravilla en su vida, o hizo una maravilla en mi vida. Dios respondió a una petición que yo le estaba pidiendo, y después en nuestra naturaleza, hermano, puede ser que de repente dejemos de confiar. Y esa es una postura que es muy válida. Que Dios endurece el corazón de Faraón para que su pueblo confiara plenamente en Él. Y la otra postura es que también es válida, es simplemente porque Faraón no quería. ¿Y qué pasa? Se endurece el corazón. ¿Sabe qué, hermano? Detecte eso cuando pueda llegar a pasar en su vida o en mi vida.
Eso es bien peligroso. Cuando el corazón se endurece y se le dice de una forma y de otra forma y de otra forma, y no quiero, y no quiero, y no quiero, y no quiero. Dios no puede ser burlado. Llega el momento donde el corazón, Dios permite que se endurezca. No porque Dios quiere, no. Sino porque la persona no quiere. Y eso es bien peligroso. Es decir, en esa segunda interpretación es que Dios estaba revelando lo que de verdad viene del corazón de Faraón. Amén. ¿Con cuál salmo empezamos? Alma mía, alaba a Jehová. A veces nuestra alma, hermano, no quiere. A veces se siente uno cansado, afligido. Amén. Dice verso 21, y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Verso 22, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Mira lo que tiene que decir Moisés. Ahora, es interesante, hermano, lo que dice el verso 23. Me llamó mucho la atención. Porque mire lo que dice. Ya te he dicho. Habla de tiempo pasado. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. La última plaga. Ahora que vemos aquí, parece ser, hermano, que parece ser, es una interpretación que dan los comentaristas, parece ser que antes de que Moisés viniera a darle el mensaje a Faraón, Dios ya le había hablado a Faraón, a su corazón. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Ya te lo dije, ya te lo he dicho. Y yo no sé, hermano, si de repente el Señor a nosotros nos pide algo y nos dice constantemente, yo ya te lo dije. Ya te lo dije. ¿Me ha pasado algo similar? Que de repente el Señor nos habla a través de un sermón, o de repente habla a nuestro corazón, redarguye nuestros corazones, porque dígame si no le redarguye su corazón el Espíritu Santo. Amén. Cuando uno hace algo mal, el Espíritu Santo redarguye. Sí, es, amén. ¿Le pasa eso a usted? ¿Le pasa? Gloria a Dios. Sí, es, amén. Y cuando le redarguye en mi corazón, o el Señor redarguye su corazón, es como si el Señor nos estuviera diciendo, ya te he dicho, ya te lo he dicho. Entonces algunos interpretan que el Señor ya le había hablado al corazón de él, pero él no quería. Porque dice, ya te he dicho que dejes ir a mi pueblo para que me sirva y no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Algunos comentaristas como que se extienden un poquito más en su interpretación. Y creen, es una suposición de ellos, no estoy diciendo que así es, se los voy a decir, pero ellos creen que el Señor ya le había hablado en sueños lo que iba a pasar. A él. Le estaba hablando a él. Esa es la interpretación de ellos. Porque miren lo que dice. He aquí voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Se cree, hermano, se cree. Algunos eruditos creen que el Señor ya le había hablado a él y le había mostrado lo de su hijo, el primogénito, y él no había querido. Y se cree que cuando las plagas llegaron, eso va a ser cuando lleguemos al tema de las plagas, se cree que duraron 1 año. En 1 año hubo
mucha adversidad en Egipto, plaga tras plaga, tras plaga, tras plaga. Y el Señor ya se lo había dicho. Imagínense en un año. Un país próspero como el Egipto se acabó. Porque cuando Dios interviene, hermano, nadie puede estar de pie. Dice el verso 23, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Mire qué duro. Qué duro es, hermano, cuando alguien cae en una necedad. A veces las disciplinas de Dios son muy fuertes. Amén. Entonces, ¿cómo se puede interpretar estos textos? Algunos comentaristas interpretan que Dios ya le había hablado a Faraón en su corazón y no había querido. Porque Dios redarguye en nuestros corazones. Dígame si no. Y ya te he dicho que no hagas eso. Y ya te he dicho que dejes eso. Y ya te he dicho que no te portes así. Y ya, hermano, tenemos el Espíritu Santo. Si necesitas predicar la palabra, pero ¿sabe qué? El que habla aquí dentro de nosotros, el Espíritu Santo, es el que nos redarguye para bien. Y nos dice constantemente, ya te he dicho que eso no te va a llevar a ningún buen camino. Ya te he dicho. No le pasa eso a usted, a mí me pasa. Amén. Ahora, desde el verso 24 hasta el verso 27, se entiende que el servir al Señor es algo serio, es algo delicado, porque no solamente es a Faraón que lo va a disciplinar, sino también a Moisés, y él no se pone también bien con el Señor. Él ya va a hacer la obra, pero algo había dejado pendiente. Mira lo que dice, verso 24. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro. ¿Y quiso qué? Matarlo, fíjense. Quiso matarlo. Entonces Séfora, ¿se acuerdan lo que significa Séfora? ¿Se acuerdan? Madrugadora, la que está despierta, la que está viva, la que está pila, la que está pendiente. Así son las mujeres, ¿verdad? Nada más. Para allá, se dan cuenta de todo, ¿verdad? Séfora. Dice, entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo, esposo de sangre, a causa de la ¿qué? Circuncisión. ¿Qué estamos viendo aquí, hermano? Que Dios está confrontando a Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés al parecer no había circuncidado a su hijo. Al parecer. ¿Qué nos enseña esto? Es una amonestación a Moisés. ¿Y cómo es aplicable para nosotros? Bueno, es una amonestación al predicador. Todos los que predicamos la palabra es una amonestación al predicador. ¿Por qué? Porque esto es como, ok, ya te voy a servir, Señor, pero yo voy a predicar, pero lo que yo predico, yo no lo vivo. Como lo que yo voy a hablar, lo hago por hablarlo y no lo vivo. Y qué gran responsabilidad tenemos los que predicamos la palabra de Dios. Amén. ¿Sí me expliqué, hermanos? Es como si Moisés ya va a hacer la obra, pero todavía no ha circuncidado a su hijo. Ok, tú vas a ir a aplicar una ley,
Vas a ir a predicar algo y todavía no lo haces ni en tu casa. Todavía vas a hablar algo que ni siquiera vives. No crea, hermano, que el filo de la palabra es nada más para el congregante, primero para el que predica la palabra. Esto es algo así como aquel que predica y no vive lo que predica. Qué reto, qué responsabilidad tenemos los que predicamos el Evangelio. Verso 27, y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo, y el pueblo creyó. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron.